Ahora vamos a divertirnos. And we're down we go, 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 go. Oh, we're down we go, 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 go. So we're down we go, go. Capítulo 18. Fuimos a ver a nuestros prisioneros por la mañana y, aparte de molestos con nosotros, estaban bien. El servicio de habitaciones nos trajo bayas y un surtido de quesos extraños, y después de comer les dejamos usar el baño por turnos, asegurándonos de que no había ninguna vía de huida y manteniéndolos siempre encañonados con nuestros blasters. Los aposentamos, los atamos cómodamente y nos aseguramos de que las reservas de energía de R2 estuviesen bien llenas. Nakari conectó un interfaz con su datapad para que pudiese bajar un informe para nosotros. En un momento de la noche, Fawin había intentado levantarse y lanzarse contra R2, y había recibido una descarga eléctrica como premio. Desde entonces era perfectamente dócil. Y Mick Birkitt había disfrutado de un día de descanso y entretenimiento en una habitación de hotel que sin duda era mucho más bonita que su apartamento. Un solo día más de vacaciones, chicos, dije. Mañana os dejaremos volver al trabajo. Fawin frunció el ceño, pero Birkitt nos saludó con la mano mientras salíamos de la habitación. Aquella visita fue bastante amistosa comparada con la recepción que recibimos al otro lado del pasillo por parte de Drusil. La Gibbon no quiso abrirnos la puerta, se limitó a escupir matemáticas por el comunicador y en un momento dado dijo, márchense, así que nos rendimos y le dijimos que estaríamos en el taller mecánico si nos necesitaba. Debía de estar ocupada con algo complicado si no podía parar de hablar. En las instalaciones de repartos y transportes Nessin pasamos el resto de la mañana y toda la tarde ayudando a Ruf Baluk, el Duros y el Buki a sacar el motor destruido de la joya del desierto. Cuando el Buki le gruñó algo a Ruf, el cupoano negó con la cabeza y dijo, no sé dónde está Mig. Puede que se haya puesto enfermo o que ande haciendo el tonto con alguna de sus novias. Menos mal que esta buena gente ha querido ayudarnos, de no ser así, no creo que hubiésemos podido terminar. Tampoco sabía dónde estaba Nessin y eso me preocupaba un poco. Como el hecho de no haber tenido ninguna noticia de la alianza respecto a la familia de Drusil. Visto desde el lado bueno, habíamos sacado el motor viejo y preparado el chasis para el nuevo para cuando llegó, al final de la jornada de trabajo. Drusil finalmente se reunió con nosotros poco después de que hubiese llegado, con la capucha puesta. Traía las manos llenas de contenedores de comida, los llevó hasta el comedor, los dejó sobre una mesa y nos invitó a acompañarla. Los mecánicos de Nessin tomaron algunos de los contenedores ante su insistencia, pero se negaron a sentarse. El señor Nessin tiene una política muy clara sobre hasta qué punto debemos confraternizar con los clientes, explicó Ruf. Nos encantaría quedarnos, pero no podemos. Muchas gracias por la cena, de todas formas, dijo. Ojalá todos los clientes fuesen tan considerados. El Buki gruñó para mostrar su acuerdo y añadió un gesto de gratitud con la cabeza, se despidieron de nosotros y prometieron volver a primera hora de la mañana a instalar el nuevo motor. Nakari, es hora de irse, grité, y su cabellera rizada salió de la zona de motores de la joya para contestar. Para mí no. Aún tengo que hacer un par de cosas. Empieza tú, iré dentro de unos minutos, y desapareció. Me giré hacia Drusil. Bueno, tengo hambre suficiente para empezar sin ella, y nos ha dado permiso, así que veamos qué ha traído. Sí, por favor, coma hasta hartarse, dijo Drusil. En los contenedores había un surtido de carnes, vegetales y fideos que se podía combinar con diferentes salsas. Además de la carne de Pazik, tenemos nuggets de Nerf. Nakari estará encantada, dije. Y en voz más baja le pregunté. ¿Cómo van nuestros invitados? Siguen bien, aunque el Gotal es una criatura osca. Empecé a pinchar algunos fideos y Nerf con un tenedor limpio del cajón de la cocina. Parece que está de mejor humor que cuando hemos hablado con usted por el comunicador. Ha solucionado lo que la molestaba. Me refiero a las matemáticas. La fuente de mi agitación sigue ahí, estoy separada de mi familia y preocupada por lo que les pueda pasar. Cuando me interrumpieron estaba enfrascada en escalas de probabilidades que apoyen la idea de más encuentros imperiales antes de nuestra partida, y los resultados fueron bastante desalentadores. Aún así, solo he recibido una consulta del superior de Barrisk Fabbin y creo que por ahora no sospechan nada. Después recuperé algo de equilibrio haciendo geometría experimental durante un buen rato. ¿Cómo va eso?, pregunté. Es decir, no la geometría en sí, sino cómo le devuelve el equilibrio eso. No ha meditado nunca, Luxka y Uouke. Sí lo he hecho, dije, pensando en mi ejercicio de la cabina de camino a Nantri. Le parece que le centra y que le da una nueva perspectiva sobre las cosas, grandes o pequeñas, que le preocupan. Hasta cierto punto, sí. Aunque no diría que sea muy experto todavía. Presumiblemente se concentra en algo para salir de los patrones de pensamiento rutinarios. Yo uso la geometría experimental. ¿Y usted? El ruido visual ayuda, dije,
pero principalmente me concentró en mi respiración. Excelente. Ese es un método muy común empleado por muchos seres. Independientemente de cómo alcancemos nuestro estado de percepción alternativo, este nos permite modificar nuestra perspectiva y reevaluar nuestros retos hasta que parecen manejables en vez de insuperables. Nunca había pensado en ello de aquella manera, yo simplemente intentaba forjar una conexión más fuerte con la fuerza, pero sus ideas tenían mérito. No estoy segura de cómo interpretar su actual expresión facial. ¿Está enfadado?, preguntó Drusil. No, solo pensativo, busqué una frase para expresar mi admiración. Sus ideas me están dando una nueva perspectiva sin meditar siquiera. Ah, sí. ¿Para qué meditaba entonces si no es para tener una perspectiva distinta? Me planteé decirle la verdad. O era aliada mía o era enemiga mía. Si era lo primero, no había nada de malo en confiar en ella. Si era enemiga, decírsela no iba a cambiar demasiado las cosas, y puesto que ya me había visto utilizar una espada de luz y pilotar en situaciones peligrosas, mis talentos ya no eran precisamente ningún secreto. Para proyectarme hacia la fuerza. Ah, la fuerza. La fuente de los milagros de los Jedi. Me parece un tema absolutamente misterioso. A mí también me parecen misteriosas sus matemáticas. La Gibbon se inclinó hacia adelante y susurró. ¿No es maravilloso que hayamos encontrado un punto en común en nuestra alienación? Me reí y Drusil abrió la boca con aquella sonrisa amplia suya mientras hacía sibilantes ruidos roncos que debían de ser una risotada. Pero incluso su broma me permitió atisbar cómo me ve la gente, la forma rápida y despreocupada en que muchos otros y yo desdeñábamos su dominio de las matemáticas podía aplicarse exactamente igual a cómo los demás veían a los Jedi. Me pregunté si podía replicar el éxito conseguido con la fuerza en Denan allí, sin Nakari cerca. ¿Le importaría que probase una cosa?, le pregunté. ¿Probar qué? Saqué un fideo con mi tenedor y lo dejé caer sobre la mesa. Quiero mover ese fideo usando la fuerza. Me encantaría ver cómo lo hace. Siempre que no lo lleve hasta mi boca. Dudo de las condiciones higiénicas de esta mesa. Tranquila. Solo quiero un testigo por si lo consigo. Me concentré en el fideo e invoqué a la fuerza, pero esta no respondió. Analizando qué podía pasar, me di cuenta de que no estaba tan relajado como con Nakari en Denan. Entonces, no me sentí presionado, ahora sí, lo que era una estupidez, porque era yo el que había iniciado aquello. Quizá era la pálida e implacable cara de Drusil, que me decía que ya había calculado hasta 15 dígitos significativos de lo fraude que llegaba a ser yo. Pero me di cuenta de que precisamente aquellas preocupaciones insignificantes eran las que me impedían conectar con la fuerza, un montón de inseguridades y tensiones que actuaban como puertas blindadas contra su flujo. Sin apartar la vista del fideo, imaginé que al otro lado de la mesa no estaba sentada Drusil sino Nakari, su ánimo y confianza en mí sustituyeron al escepticismo de la Gibbon, su sonrisa y ojos marrones me miraban en vez de la cara de calavera de Drusil. Y entonces, cuando me proyecté hacia la fuerza, no encontré una barrera sino una calurosa bienvenida. Y la abracé y sentí una modesta porción de su potencia corriendo por mi interior. Cuando quise mover el fideo, este se movió, deslizándose por la mesa en un sinuoso y húmedo trayecto, hasta que lo dejé cerca del tazón de la Gibbon. Admirable, dijo Drusil, señalando el fideo. Mover eso puede que sea algo trivial para usted, pero es un imposible para casi todos los seres de la galaxia. Se da cuenta de su escasez demográfica, Luke Skywalker. Estadísticamente no existe, pero aquí está, se inclinó hacia atrás, cruzó los brazos e inclinó la cabeza hacia un lado. La fuerza nunca se ha descrito matemáticamente, dijo. Hay leyendas, por supuesto, de unos pocos Gibbon que fueron Jedi en el pasado, pero se negaron a compartir sus conocimientos profundos con el resto de nuestra especie. Hicieron todo lo que pudieron, y me parece bien, para que los mecanismos de la fuerza siguieran siendo un enigma. De ahí que no sepa con exactitud qué ha hecho. Solo sé lo que no ha hecho. ¿Qué? No ha movido el fideo con la mente. La física lo impide, sería más apropiado decir que movió otra cosa y esa cosa movió el fideo. Oh. La Gibbon tenía talento para soltar frases que modificaban mi manera de ver un problema. Su observación dejaba claro que había movido la fuerza, no el fideo, pero no me había dado cuenta de ello hasta que lo había dicho. Ha intentado hacerlo con algo más grande. Aún no. Quiere que lo probemos. Intente mover el tenedor de su tazón. No sé. Eso pesa bastante más que un fideo. Quiere decir que la fuerza pesa más. O el tenedor. Bueno, sus palabras volvieron a dejarme pasmado. Lo estaba mirando desde un ángulo equivocado, y eso solo subrayaba mi necesidad de ayuda. Me refería al tenedor, pero supongo que no debería preocuparme por eso. Me ha hecho darme cuenta de que estoy en un atolladero mental y que voy a tener que esforzarme mucho para salir de él. Si muevo el tenedor, manipularé la fuerza, no el acero. De acuerdo, lo voy a intentar. Inconscientemente estiré los dedos hacia el tenedor y me detuve, dedicando un momento a percibirlo conscientemente. ¿Por qué había hecho eso? Mis dedos no moverían la fuerza,
Aquello era una tarea para mi mente. Pero quizá aquel gesto inconsciente reflejaba el foco de mi mente. Puesto que mi atención estaba dirigida al tenedor, mi mano la había seguido naturalmente, habituada a cumplir mi voluntad. Quizá aquello era lo que había tras el gesto de Obi-Wan en Mos Eisley, cuando hizo algo en las mentes de aquellos soldados de asalto. El movimiento de la mano no era la llave del proceso sino un reflejo inconsciente del foco mental de Obi-Wan. Volví a sentirme estúpido, recordando mi fracaso al intentar influir en el rodiano del puerto espacial Chekhov, meneando la mano delante de su cara como un idiota. Pero incluso a esto podía darle una vuelta de tuerca más. Si alguna vez tenía la fortuna de ser entrenado por un verdadero Jedi, él o ella probablemente me diría que el movimiento de la mano era fundamental, ejerciendo una función que ni siquiera podía imaginar, y mis titubeantes progresos eran poco más que un borracho tambaleándose en la oscuridad y tomando el camino equivocado de vuelta a casa. Volví a concentrarme, hice un par de respiraciones profundas y me proyecté de nuevo hacia la fuerza, alentándola a levantar el tenedor del tazón. No se movió sino que dio una leve sacudida en la sopa, como un adolescente al que cuando se le dice que se levante de la cama, se da la vuelta y se vuelve a dormir airado. No quiero presuponer nada, pero quizá debería cerrar los ojos, sugirió Drusil. La fuerza es un poder invisible, por lo que es posible que su vista interfiera de alguna manera, ocupando una parte de su mente que debería estar concentrada en otra cosa. Claro, tenía razón. Ahora no estaba pilotando un ala X, ni las palabras de R2 aparecían traducidas en una pantalla, no necesitaba ver. Y sabía por mi experiencia reciente que sentía mejor la fuerza cuando minimizaba las distracciones visuales. Vale, volveré a intentarlo con los ojos cerrados. Cerré los ojos y dejé que mi conciencia se expandiera, y la fuerza tuvo mayor presencia, como si ahora me estuviese dedicando toda su atención. Probablemente era todo lo contrario, toda mi atención estaba centrada en ella. Creció en mi interior e hice que levantase el tenedor y lo sacase del tazón, no de un tirón sino en una levitación lenta y sostenida, cargado con fideos que goteaban ruidosamente mientras salían del charco de verduras del tazón, impregnados de olor a ajo y cacahuetes. A Drusil debo reconocerle que no hizo ningún ruido que pudiese distraerme durante el proceso. Estaba a punto de sonreír y saborear la victoria cuando una voz que decididamente no era la de Drusil aulló cerca. Muy bien, piloto, dale fideos mágicos a tu socia. Perplejo, abrí los ojos, perdí la concentración y el tenedor cayó en el tazón con un fuerte chapoteo y me salpicó la mitad del caldo. Oh, otra vez no, me quejé, mirando el desastre que tenía delante. Vaya, ese es un talento muy útil, Luke, dijo Nakari. Tomó una silla al lado de Drusil, al otro lado de la mesa, y se sentó, los ojos le brillaban tras sus rizos oscuros. Yo me siento aquí y tú me das de comer con la fuerza desde ahí, vale. Te felicito por la nueva mancha, por cierto. Tienes pinta de oler muy bien. Su sonrisa era contagiosa, pero le pregunté. ¿Has terminado? Intentando terminar con sus burlas. Ni mucho menos. Ya sabes, deberías exhibir tus túnicas en uno de esos elegantes planetas artísticos. ¿Qué opina usted, Drusil? ¿Tiene alguna posibilidad de ganarse la vida como artista si su carrera de piloto se tuerce? La Gibbon parecía angustiada mientras buscaba una respuesta. Puede que pensase que Nakari se lo preguntaba en serio, en vez de estar simplemente aprovechando la oportunidad para reírse de mí. Sobre gustos no hay nada escrito, masculló finalmente. Mi vergüenza debió de ser evidente, porque Nakari dijo. Luke. Comparativamente hablando, un poco de caldo derramado no es gran cosa. Recuerda, te he visto cubierto de mierda y sigo pensando que eres estupendo. Y esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, dale like, si es así, compártelo con tus amigos por Facebook, WhatsApp, por donde te salga el enlace. También te dejo aquí el link para que te suscribas y 2 vídeos más para que te sigas entreteniendo. Nada más, pasad buen día.